¿sabías que para nuestro cerebro esto de no cerrar ciclos y preguntarse constantemente el por qué tiene que ver con la supervivencia? Te voy a contar rapidísimo por qué. Hay una función de nuestro cerebro que se llama el cerebro teleológico. El cerebro teleológico es el cerebro que busca de distintas maneras explicar el por qué y el para qué de las cosas que están pasando. A nivel evolutivo es algo que nuestro cerebro le ayudó a entender por qué si se pegaban dos piedras o dos maderos se echaba chispa y después pasaba el fuego, y entonces por lo tanto le ayudó a entender cómo controlar el fuego. Le ayudó a entender cómo si yo agarraba mi mano y la cerraba de cierta manera con una rama y la extendía hacia un árbol, entonces podía utilizarlo como si fuera un gancho para jalar una fruta a aquellos árboles a los que yo no subía. A nivel supervivencia, a nivel evolutivo, fue algo que le ayudó muchísimo a nuestra especie y le sigue ayudando aún ahora. Es a este cerebro teleológico, este cerebro que está preguntándose por qué, cómo, para qué, y que le permite entonces manipular y dominar el medio. Eso es algo fundamental para que podamos seguir avanzando, desarrollándonos y viviendo una vida mucho más plena. Sin embargo, hay una pequeña trampa de esto, que esta parte del cerebro teleológico a veces también se inmiscuye en nuestra vida emocional. Y entonces, así como para otras cosas estamos preguntándonos todo el tiempo por qué y para qué y cómo, también en nuestra vida emocional pasa de la misma forma. Entonces, si mi pareja decide terminar la relación conmigo, o me es infiel, o en el trabajo le dieron el ascenso a alguien más y no a mí, o a lo mejor me comparo con mi compañera o mi compañero de trabajo que vende mucho más que yo, o a lo mejor mi hijo constantemente me hace reproches y gritos que yo no entiendo por qué o de dónde vienen. Entonces a lo mejor empiezo a pensar una y otra vez ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué habré hecho? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo cambio? Y entonces una y otra vez estoy pensando, preocupándome, flagelándome, lastimándome y culpándome con estos grandes porqués. Lo mismo pasa muchas veces cuando se muere alguien de manera imprevista. ¿Por qué pasó? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces en este estarme preguntando una y otra vez ¿por qué? El sufrimiento emocional es demasiado. Una y otra vez estoy buscando entender el porqué de las cosas, y a veces hay cosas que no tienen un porqué racional. Y en ocasiones, aunque encontremos el porqué, vamos a seguir sufriéndolos porque quisiéramos, nos aferramos a la idea de que sean distintas las cosas. ¿Te fijas? Como algo que a nivel neurológico nos ayudó a la supervivencia durante miles de años en términos emocionales y de la vida cotidiana, también puede ser un arma de doble filo y que nos hace sufrir un poco. Entonces, ¿qué te quiero compartir con esto? Esto de preguntarte constantemente el por qué, para qué y cómo, no es que tú en particular estés mal, no es que tú en particular estés enloqueciendo, más bien es algo que sin querer has estado utilizando de manera abusiva el cerebro teleológico y te ha estado llevando a la preocupación, a la ansiedad y a la angustia. Cuando son ciclos a lo largo de la vida que se cortan, que se interrumpen cuando tú no lo tenías planeado, es cuando más se activa el cerebro teleológico y más preguntas va a estar haciendo constantemente. Por eso es importante cerrar ciclos. Por eso es importante hacer pequeños rituales psicológicos para cerrar ese ciclo, para dar oportunidad de darle un nuevo significado a aquello que se rompió sin que tú lo planearas. Para poderle dar un nuevo porqué y sobre todo, desde la resiliencia, un para qué. ¿Qué es lo que esto me está sirviendo? Justamente para permitirnos cerrar el ciclo, reinterpretarlo y enfocar nuestra atención, sí, agradeciendo lo que ya pasó, reconociendo lo que ya pasó, pero haciéndonos conscientes de cómo estamos en este momento y qué estamos eligiendo vivir de aquí en adelante. Entonces, más allá de clavarte solo en el por qué, en el momento que te permites identificarlo de una manera distinta y te permites transformarlo a un para qué, hay la posibilidad de que, en lugar de que sea solamente algo doloroso, sea una oportunidad de crecimiento, de transformación, de resiliencia. ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que podría cambiar tu vida el que sepas esto? ¿Cómo crees que podrías tú empezar a transformar tu interpretación de las cosas al saber que preguntarte constantemente por qué no tiene que ver con que tú enloquezcas en particular, sino con que tu cerebro así funciona? ¿Crees que podrías ayudarle a tu cerebro a cambiar la pregunta, a cambiar el enfoque? ¿Crees que por lo tanto podrías cambiar entonces tu percepción de la vida?